Buenos días, amados hermanos, amigos que nos atienden por este canal. Quiero dedicar esta introducción y este tiempo de oración para orar, para que el corazón de todos sea animado, aquellos que están con temor, con miedo, con incertidumbre, con ansiedad, puedan ser animados por el Espíritu de Dios. Dice nuestro himno nacional: oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, como está gimiendo ahora, comprende las palabras del que murió en la cruz. Que podamos comprender las palabras, la vida, la obra del que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 34 y lo vamos a leer en la versión NBB. Dice: alabaré al Señor, pase lo que pase. Constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. Me gloriaré de todas sus bondades para conmigo. Anímense los desalentados. Proclamemos juntos la grandeza del Señor y ensalcemos su nombre, porque clamé a Él y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Otros también estaban radiantes por lo que Él había hecho por ellos. No estaban cabizbajos ni avergonzados. Este pobre clamó al Señor, y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus tribulaciones, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es. Dichoso todos los que confían en Él. Si pertenecen al Señor, reveréncienlo, porque todo el que así procede tiene cuanto necesita. Hasta los fuertes leoncillos a veces padecen hambre, pero los que reverenciamos al Señor jamás careceremos de bien alguno. Vengan, hijos míos, escúchenme y deje que les enseñe el temor del Señor. ¿Desean larga y próspera vida? Pues cuidado con la lengua, no mientan. Apártense del mal y hagan el bien. Procuren vivir en paz con todo el mundo. Esfuércense en ello, porque los ojos del Señor observan detenidamente a los que viven como se debe, y sus oídos están contra los que hacen el mal cuando claman a Él. Pero el rostro del Señor está contra todos los que hacen el mal. Ha resuelto borrar de la tierra hasta el recuerdo de ellos. Sí, el Señor escucha al bueno cuando le pide ayuda y lo libra de todas sus tribulaciones. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Líbralos de espíritu abatido. El bueno no está libre de tribulación. También tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor. El Señor los protege de cualquier daño, ni aun uno de sus huesos les quebrarán. Al malvado ciertamente le sobrevendrá calamidad. Serán castigados quienes detestan a los buenos, pero el Señor redimirá a los que le sirven. No serán condenados los que confían en Él. No serán condenados los que confían en Él. Así que el Señor tiene control de todas las cosas y está con todos aquellos que confían y le buscan, que buscan su rostro. Y vamos a buscar su rostro en esta hora. Acompáñenme. Señor Padre Santo, ha arreciado, Señor, la situación, esta pandemia. Muchos han enfermado,
y han fallecido. Muchos han perdido sus trabajos. Muchos están en dificultades. Muchos están angustiados y ansiosos. Nosotros te buscamos de todo corazón. Y quiero rogarte porque tu amor, porque tu bondad alcance, Señor, a todos aquellos que desesperadamente te buscan. Que la humanidad que entre cadenas gime, mire a los cielos y te pueda encontrar. Que esta humanidad pueda rendirse delante de ti y reconocerte como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eres tú quien permites la lluvia y la sequía. Eres tú quien permites la salud y la enfermedad, la vida o la muerte. En tus manos están todas estas cosas. Y a ti acudimos, Señor, porque sanes nuestra tierra. A ti pedimos, Señor, porque sanes a Colombia, a todas estas naciones suramericanas, a todas las naciones americanas, a todas las naciones de la tierra. Queremos clamar, Señor, por todos los pueblos, por todas las razas, por todas las lenguas, por todas las naciones, para que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que hay un solo Dios, ese mismo que se hizo carne y murió en la cruz para reconciliarnos contigo, con el Padre, para reconciliarnos y para perdonarnos de todos nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. En esta hora, Señor, te entrego las personas que están afligidas, que están ansiosas, que están llenas de pánico, Señor. Te pongo en tus manos aquellos que han perdido sus trabajos, aquellos que han perdido su salud. Y te pido, Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, hágase en la tierra. Danos el pan de cada día. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Y líbranos del maligno, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenos días a todos, esperamos se encuentren muy bien. Estamos aquí saludándolos desde casa para invitarlos a que se pongan en este momento en pie. Vamos a alabar al Señor, vamos a entrar con una actitud reverente, pero también gozosa, y vamos a alabar al Rey de Reyes. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Queremos en esta mañana entrar en esa actitud y cantarlo, pero más que cantarlo, realmente que sea algo vivido. Hemos sido sanados, salvados por la sangre del Señor Jesucristo, con un propósito hermoso, y es anunciar esas virtudes, anunciar la palabra del Señor, llevar el Evangelio. Así que todos seamos ese misionero, esa persona que lleva la palabra y que le dice al Señor: gracias porque me permite ser útil en tu obra. Amén. Linaje escogido por Dios.
la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Señor, te adoramos. Padre Santo, y en esta mañana venimos delante de tu trono a tocar tu corazón con esta adoración y al mismo tiempo, Dios, pidiéndote que nos envíes. Estamos dispuestos, Señor, a dar los anuncios de tu salvación, Señor, en estos tiempos tan difíciles, donde necesitamos mostrar tu reino y tu palabra, Señor. Aquí dispuestos estamos delante de tu trono, Rey. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin mí. Envíame a mí. Yo iré. Aquí estamos, Señor, entregando todo lo que somos, Dios, para que nos uses, para que seamos sal y luz, Señor, en medio de las tinieblas. No permites que nuestras voces se callen sin proclamar tus buenas nuevas de salvación a todos, Rey. Por eso hoy te clamamos que nos envíes, Señor, y que nos uses. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí.
hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y que en este tiempo de cuarentena la bendición de Dios sea activa y ustedes puedan darse cuenta de las misericordias de Dios cada mañana. Me gustaría recordarles el versículo de Mateo 18:13 que dice: el que no se hiciere como un niño no podrá entrar en el reino de Dios. Y de esta manera, por eso es la importancia de los niños, de nuestros niños, llevarlos en el camino del Señor desde pequeños, y vamos a darle gracias a Dios por la vida de cada uno de los niños de nuestra comunidad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú nos has bendecido en gran manera a darnos hijos, Padre. Gracias por la familia, porque tú nos das sabiduría y nos guías cada mañana para sobrellevarlos a ellos y guiarlos por tu camino. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú nos has dado el entendimiento para ser niños delante de ti, Señor, para poder perdonar como ellos, Señor. Bendícelos a ellos grandemente, Señor, que puedan ser siervos tuyos en el futuro, que prediquen y te alaben en tu nombre, Padre Santo. Gracias, Padre, por los niños de los misioneros, Señor, porque tú los haces bendición, Señor, los haces personas de ejemplo a seguir, Señor, y que esa palabra y ese propósito que tienen en su vida se cumpla cada día más. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel cada mañana y tu misericordia es nueva, Señor. Bendice a nuestros niños, Señor, nuestros jóvenes, Padre Santo, y bendice nuestra nación. Y que estos niños que están creciendo, Señor, alaben tu nombre y prediquen tu palabra por cada rincón de la tierra. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Saludamos a cada uno de los hermanos que en este momento están viendo este video, que están viendo esta predicación. Agradecemos al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir esta mañana una reflexión sobre la palabra del Señor. Yo quiero, para comenzar, invitarles por un minuto a que pensemos, o quizás usted alguna vez lo ha hecho, y es: ¿qué podemos perder? ¿Qué estamos perdiendo cuando usted y yo estamos dejando de hablar a otros de Cristo? Como creyentes, creo que nuestro deseo es poder ser fieles a las enseñanzas del Señor. Y entendemos que hay unas demandas expuestas en su palabra, unas responsabilidades a las cuales se nos pide usted y yo respondamos como hijos, es decir, las obedezcamos. Una de estas demandas que nosotros encontramos en los evangelios es la de ir y hacer discípulos, que eso implica el compartir nuestra fe, el llevar a otros a lo que llamamos los pies de Cristo. Es lo que también podemos denominar como la tarea evangelizadora. Hay una responsabilidad de cada creyente frente a esta actitud. Pero el asunto es que muchas veces hay creyentes que no responden de la manera adecuada, de la manera esperada. Y algunos hasta llegan a pensar que la responsabilidad de compartir el evangelio es responsabilidad del pastor, de los líderes o de los misioneros. Y muchas veces uno puede quizás escuchar personas que digan: para eso se les paga. Pero hay una realidad: el compartir la fe hace parte de lo que nosotros podemos llamar como el ministerio de todo creyente. Ahora bien, ¿qué cosas pueden impedir que nosotros compartamos el evangelio? Pues podríamos mencionar muchas. Una de ellas, que es claro, es el desconocimiento de las verdades escriturales esenciales, las cuales a nosotros nos conducen y nos llevan a que compartamos la fe con otras personas. También falta de apropiarnos del mensaje. Consideramos que las personas que son moralmente buenas ya están bien con el Señor, entonces no necesitan que se les hable de Cristo, y descansamos sobre esa excusa.
La otra es la incapacidad de entender la realidad espiritual de los demás. Entender que si una persona no tiene a Cristo en su corazón, esta persona está lejos de Dios y está condenada a la perdición eterna. También el temor. El temor es algo que paraliza a muchos y les impide abrir su boca a la hora de dar testimonio. Nosotros podemos ver, Pedro mismo oró allí en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Él pide al Señor que les quite todo temor para poder compartir el Evangelio. Entonces el temor también es una realidad que nos impide. Y la otra, y creo que la más importante de todas, es simplemente desobediencia. No compartimos la fe por desobediencia. Pero yo quiero que volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué estamos perdiendo cuando no hablamos a otros de Cristo? Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Allí hay un episodio en el cual vemos nosotros comprometidos a Pedro y a Juan delante del consejo. Lo que hay antes de este capítulo es la curación de un hombre que, como la Biblia nos lo describe, estaba paralítico. Pedro y Juan lo han sanado, la gente se ha agolpado alrededor de ellos, tienen la oportunidad de predicar el Evangelio, de dar a entender el mensaje de salvación. En ese momento llega un grupo de líderes judíos, los apresan, los cuestionan, se los llevan, luego son metidos presos porque ya dice el capítulo 4 que estas personas ya habían sido detenidas en horas de la tarde, entonces tenían que esperar hasta el próximo día. Pero al día siguiente, al ser expuesto delante del Sanedrín, estaban ahí un grupo grande de líderes. Estos hombres cuestionan a Pedro y Pedro nuevamente abre su boca y da a entender la razón, el por qué este hombre había sido sano. Y les expone nuevamente el mensaje del Evangelio allí a estos hombres. En estos dos capítulos lo que vemos nosotros es cómo Pedro abre su boca para compartir su fe con otros en medio de un ambiente hostil. Pero yo quiero que en este capítulo, que es un capítulo muy rico, muy lleno de elementos, nosotros miremos al menos 4 aspectos que nos ayudan a pensar qué cosas nos estamos perdiendo cuando usted y yo dejamos de hablar a otros de Cristo. Una de las primeras cosas que podemos nosotros encontrar en este capítulo 4 es que cuando usted y yo no hablamos a otro de Cristo, estamos perdiendo la oportunidad de crecer, de madurar espiritualmente y de crecer en el conocimiento de la Escritura. Miren lo siguiente. Pedro y Juan están teniendo un diálogo con los líderes religiosos. Y el texto allí nos dice que estos hombres se quedaron admirados al ver la elocuencia, al ver la capacidad de explicar que tenía Juan y que tenía Pedro. Cuando miramos en el capítulo 3, en los versículos 12 en adelante, nosotros encontramos a que Pedro comienza a hablar de Jesús a partir del Antiguo Testamento, utilizando Deuteronomios, utilizando algunos textos proféticos, usando el libro de los Salmos. Y lo mismo va a suceder cuando él va a hablar en el capítulo 4 con los líderes de la sinagoga, del Sanedrín, perdón. Él está allí hablando, explicando, mostrándole lo que las profecías hablaban acerca del Mesías, acerca del Salvador. Y aquí esto es una cosa muy importante, hermanos. Pedro tenía un conocimiento amplio de la Escritura. Y eso no se adquiere de la noche a la mañana. Eso se adquiere al leer, al estudiar y al meditar las Escrituras. El Salmo 119 nos recuerda eso, la necesidad de leer las Escrituras, la necesidad de memorizarlas, la necesidad de trabajar el texto y la necesidad de compartir con otros. Aquí este hombre, Pedro, tiene la capacidad de hablar a otros y hacer una exposición amplia de lo que es la palabra del Señor, lo que es el Evangelio, a través de diferentes escritos. Cuando usted y yo estamos hablando a otros acerca del plan salvador, es una manera
en la cual usted y yo nos exigimos para estudiar la palabra, para entenderla, y esto nos ayuda a nosotros a crecer no solamente espiritualmente, sino también en el conocimiento de la palabra del Señor. Pedro, en su carta, en el capítulo 3, verso 15, él dice lo siguiente, mire, más bien preocúpense solo por honrar a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. Y ese estar preparados, estar listos, no es otra cosa más que usted y yo podamos entender la verdad del Evangelio y estar en capacidad de explicarle a alguien en el momento en que esa persona así lo demande. Pedro lo hizo primero delante de gente del común, pero luego lo hace delante de líderes, de hombres que han pasado toda su vida. Entonces, cuando usted y yo compartimos la fe, esos textos que usted ha estudiado en su devocional le ayudan a fortalecerse, a traerlo nuevamente a su mente, desde su corazón, usted los tiene allí. Esdras, en el capítulo 7, se nos habla de Esdras. Dice que Esdras era un hombre que se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y los mandatos. Entonces, una de las cosas que usted y yo perdemos cuando no hablamos a otros de Cristo es esa capacidad y esa oportunidad de crecer tanto espiritualmente como en el conocimiento de la palabra. Porque hablar a otros de Cristo implica conocer el texto, leerlo, memorizarlo para poderlo dar a entender. Y eso es un ejercicio que usted y yo no debemos olvidar. Y Juan y Pedro están allí delante de este grupo de hombres y el texto muy claramente nos muestra allí en el capítulo número 4, versículo 13, dice que los vieron y eran hombres iletrados, pero que hablaban con mucha sabiduría. Y ahí utiliza la versión Reina Valera del 60, utiliza una palabrita y es denuedo, es decir, hablaban con mucha libertad, con mucha propiedad. Ahora, recordemos bien que hay un pasaje que nos dice que el Señor en esos momentos, su Espíritu hablará por nosotros, pero no podemos abusar en el sentido de que si no hay nada en mi corazón, si no hay nada en mi mente, ¿qué puede decir el Espíritu Santo? ¿De dónde va a echar mano en mí si yo no tengo ni el más mínimo deseo de estudiar su palabra? El segundo aspecto que tenemos que mirar en este pasaje y que nos ayuda a recordar un poco qué estamos perdiendo cuando usted y yo dejamos de hablar a otros de Cristo, es el hecho de que estamos perdiendo la oportunidad de experimentar de primera mano el cuidado y la guía del Señor. Tenemos a Pedro y a Juan delante de un grupo de líderes. Cuando leemos el escrito nos damos cuenta de que los líderes que estaban allí delante de Juan fueron los mismos que hacía unos tiempo atrás, unos meses atrás, habían condenado a Jesús a la muerte. Ellos estaban delante de, digámoslo de alguna manera, un grupo de asesinos. Habían mandado a matar, habían facilitado todas las cosas para que Jesús fuera colgado en el madero. Y ahora Pedro y Juan están delante de estos hombres, quienes de un momento a otro podrían simplemente llevarlos y mandarlos a golpear, azotarlos y nuevamente ser asesinados, porque estaban, según ellos, también blasfemando y violando las leyes. Pero aquí tenemos a estos dos hombres. ¿Qué están haciendo? Discutiendo, aclarando, explicando quiénes son, sin temor, confiados en la guía del Señor, confiados en ese cuidado especial. Había algo especial en ese momento. En el versículo 8 del capítulo 4 nos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, abrió su boca. Y es que el Señor había obrado, estaba obrando en su corazón, y había cubierto en una forma especial la vida de Pedro. Y este hombre en este momento, él no tenía miedo. Él sabía que había un Dios que lo cuidaba, él sabía que había un Dios que lo guiaba. Recuerde que hace poco también ya Jesús les había dicho, cuando yo me vaya, en Juan 14:6 le dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo
os he dicho. Y Pedro está haciendo eso. Él sabe que el Espíritu Santo está en sí y entonces Él es el que le está refrescando y por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, puede hablar. Jesús también se los había dicho allá en Marcos 13, 11, en los últimos días. Él dice, cuando los arresten, cuando los lleven a juicio, no se preocupen por lo que van a decir. Solo digan lo que Dios les dé para decir en ese momento. No serán ustedes los que estén hablando, sino el Espíritu Santo que hablará por ustedes. Es lo que yo decía un poco antes. Entonces sí, el Espíritu Santo habla por nosotros, pero también tenemos que darnos a la tarea de entender y llenar nuestra mente y corazón con su palabra. Este hombre está allí hablando con denuedo, hablando con valentía, hablando todo esto que el Señor ha puesto en su corazón delante de quienes hostigaron antes a Jesús. Pero ¿qué sucede? Él está convencido plenamente de lo que Jesús, de lo que el Señor hace en su vida. Es más, cuando nosotros miramos en el capítulo 4, versículo 29, mire la oración de Pedro, parte de la oración, dice, ahora Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Uno podría pensar, ¿qué más valentía necesitarían si ya estuvieron, como podríamos decir coloquialmente, en la boca del lobo? Pero no, lo que encontramos es que en su humildad Pedro está pidiendo fortaleza, ayuda para él poder mantenerse firme. Y Pedro experimenta de primera mano lo que es la permanencia, la realidad del cuidado de Dios. Más adelante, capítulos más adelante, vemos a Pedro otra vez en la cárcel y cómo Dios lo guarda, cómo Dios lo protege. Es muy posible, mi querido hermano, de que usted quizás en algún momento haya querido hablar a alguien de Cristo y lo haya invadido el temor, la pena o la duda. Pero recuerde que hay un Dios que nos guarda, que nos protege, hay un Espíritu Santo que nos guía. Y quizás estamos perdiendo el sentir plenamente cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos guía a hablar a otros de su verdad. Y eso es una experiencia muy importante y muy especial en la vida del creyente, poder sentir de primera mano esa sensación de que Dios lo guarda. El otro aspecto del cual nosotros nos podemos perder cuando no estamos compartiendo la palabra del Señor con otros, cuando no estamos llevando su mensaje a otros, es el gozo de ver vidas transformadas. Aquí en el capítulo 4, en el versículo número 4, se nos dice que ese día se añadió un grupo significativo de creyentes. Algunos hablan de que ese día se añadieron 5,000 personas o que ese día llegaron a ser 5,000 los creyentes. Cualquiera sea la razón, la situación, estamos hablando de un grupo grande de convertidos a la fe cristiana. Piense en esos grupos de nuevos creyentes, en esos creyentes que se convirtieron allá en el Pentecostés, unos días antes. ¿Cuántos hogares destruidos no fueron nuevamente fortalecidos? Piense cuántos hombres dejaron atrás el alcohol. ¿Cuántos padres corrieron a abrazar a sus esposas, a sus hijos? ¿Cuántos hombres comenzaron a andar de manera diferente? Ese elemento es un gozo en la vida de quien comparte la fe. Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este lugar y hemos podido ver hogares transformados, hogares donde en algún momento el adulterio rompió toda tranquilidad, donde rompió toda paz, donde se rompió la comunión en el hogar, ver cómo la palabra del Señor ingresó, ver cómo hubo sanidad, cómo hubo perdón en estas vidas y cómo estas vidas hoy están caminando de mano del Señor, cómo ese hogar se ha fortalecido. Dios nos ha permitido ver también hogares donde el alcohol había hecho estragos y verlos hoy hogares caminando de la mano del Señor. Papá, mamá e hijos viniendo a una reunión, creciendo, leyendo, fortaleciéndose en el Señor. Ese gozo, esa alegría que uno siente al ver vidas transformadas, uno no lo cambia por nada. Y muchas veces cuando usted
calla, cuando usted no habla a su vecino o a su familiar que está alejado de Dios, muchas veces usted se está perdiendo ese gozo de ver quizás a ese hombre o a esa mujer fortalecido, transformado y, ¿por qué no?, quizás caminando y en función de ser un líder, de ser un hombre o una mujer que gane a otros para Cristo, y que el día de mañana, cuando usted mire hacia atrás, vea cómo otras generaciones fueron impactadas con el poder de la palabra del Señor. Ahí habían 5,000 creyentes. ¿Cuántas historias se podrían mencionar? ¿Cuántas situaciones se podrían estar viviendo en medio de esa gran población de personas? Pero a veces nosotros no nos damos por enterado de qué impacto tiene este poder, esta palabra en la vida de otros. Entonces, podemos estar perdiendo la oportunidad de crecer espiritualmente, de crecer en el conocimiento de la palabra. Nos perdemos de sentir de primera mano, de experimentar el cuidado de nuestro Dios, la guía del Padre a través del ejercicio de la fe. También podemos estar perdiéndonos la oportunidad de tener ese momento de alegría y de gozo a la hora de compartir, de ver vidas transformadas y vidas cambiadas. Pero lo más importante, hermanos, cuando usted y yo callamos, cuando usted y yo no hablamos a otros, estamos perdiendo y se está perdiendo la oportunidad de que muchos puedan dar gloria a Dios. Y ese es el sentido primario a la hora de compartir la fe. El Señor lo dice allá en Mateo. Él dice que sois luz, eres sal, de tal manera de que la gente vea nuestras buenas obras y pueda dar gloria al Padre. Juan capítulo 15 también nos habla de eso, de que los frutos, lo que nosotros hacemos, son una manera de dar gloria al Padre. Y cuando hombres y mujeres llegan a los pies de Cristo, estos hombres glorifican al Padre. Mire algo especial. Cuando nosotros miramos aquí en el capítulo 3, dice que la gente una vez escuchó, una vez vio lo que había sucedido, comenzó a dar gloria a Dios. Y dieron gloria a Dios no solamente por este hombre, sino por el mensaje que escucharon, porque había 5,000 hombres transformados por la palabra del Señor. Y al final del capítulo número 4, en el versículo 32, estaban allí, dice que la gente estaba reunida, todos estaban de acuerdo, había un grupo, había una unidad en medio de la gente. Y eso hace que quienes están a su alrededor digan, gloria a Dios, que algo está pasando aquí. También en el capítulo 4, cuando ellos están orando, en los versículos 23 en adelante, parte de lo que ellos van a hacer en ese momento fue glorificar a Dios por lo que había sucedido. Cuando un hombre y una mujer que están caminando en oscuridad tienen la oportunidad de responder a ese mensaje de salvación y llegan a los pies de Cristo, no hay otra palabra más que ellos pueden decir que gloria a Dios, alabar a Dios. Y cuando nosotros callamos, estamos impidiendo que nuestro Dios, que nuestro Padre sea glorificado por aquellos que no conocen del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, vemos aquí esta obra de Pedro y Juan delante del concilio. No callan, ellos hablan, expresan en medio de esa dificultad su mensaje, lo dan a conocer, tienen claridad de las escrituras, están rodeados de un grupo de gente que acaba de dar gloria, de glorificar a Dios, de entender el mensaje de salvación. El Señor los guarda, el Señor los protege, les da palabra para que ellos puedan expresarse en este momento. Hay algo especial, hay una gente gozosa de ver lo que ha sucedido y hay un grupo de personas también dando gloria a Dios. Cuando usted y yo, mi querido hermano, callamos, cuando usted y yo no compartimos, cuando usted y yo hacemos caso omiso a esa responsabilidad que nos ha sido delegada de ser sal, de ser luz, de llevar su palabra a otros,
nos estamos perdiendo. Nos perdemos de cosas especiales, de madurar espiritualmente. Nos perdemos de crecer en el conocimiento escritural, de experimentar el cuidado y la guía del Señor, de sentir ese gozo al poder ver vidas transformadas. Pero nuevamente, lo más importante es que estamos perdiéndonos la oportunidad de cantar con otros, de decir con otros, gloria a ti, Señor. Y ese es el fin último, que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Y recuerde, mi querido hermano, si usted y yo no hablamos, como dicen las Escrituras, las piedras van a hablar por nosotros. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte en esta mañana por este momento. Gracias, Señor, por la vida de hombres como Pedro y Juan, que no tuvieron miedo a la hora de compartir su fe, de darla a conocer a otros, que pudieron experimentar de primera mano tu cuidado, Señor, de que pudieron ser reflejo del conocimiento de tu palabra, pero sobre todo, Señor, de que fueron partícipes de que muchos hombres y mujeres pudieran dar gloria a tu nombre, Padre amado. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto más atención a nuestra incapacidad, a nuestro miedo, a muchas otras cosas, que en lugar de pensar lo que tú puedes hacer y estarás haciendo a nuestro alrededor en el momento en que nuestros labios se abren. Te pido, Señor, por cada hermano que está escuchando, que escuchó en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender la importancia y la necesidad, Señor, de llevar a otros tu palabra. Entendemos que las condiciones han cambiado. Entendemos que las... Buenos días, hermanos, es un gozo saludarlos desde la distancia. Vamos a leer Apocalipsis 5:9. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Vamos a orar por los hermanos William, Rocío, Humberto y Marta, Johnny y Marister, Hugo y Diana. Padre, en este momento quiero orar por mis hermanos que están en diferentes partes llevando tu palabra. A la gente que hasta el día de hoy no ha escuchado de ti, Padre, oro por cada familia y los nombrados, Padre, que tú los guardes, que tú los bendiga, que tú, Señor, seas el Señor de sus vidas para que ellos puedan llevar su palabra a donde no han escuchado, Padre. Bendícelos, guárdalos en ti, Padre, te lo ruego y te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. No hay mejor noticia en estos tiempos que anunciar las bondades, las misericordias de Dios. Anunciar que Jesucristo murió por nuestros pecados, que resucitó y que venció la muerte, y que todo aquel que le recibe en su corazón recibe la salvación, recibe la vida eterna, el perdón de pecados. Anunciemos esa gran noticia en todo tiempo y en todo lugar. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor te llene de su paz. Dios les bendiga.